Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este 15 de septiembre. Ya saben que vamos a estar juntos buena parte de esta mañana. Es el primer programa de la temporada después del descanso veraniego, de las vacaciones del pasado mes de agosto, y esperamos que en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses podamos seguir compartiendo reflexiones, argumentos en torno a cuestiones que son, ya saben, de actualidad. Es un programa Asturias al Día que es bastante previsible. Hablamos de cuestiones que tienen que ver con lo que nos ocurre, con lo que ocurre en esta sociedad, y así van a ser los programas que tenemos por delante en esta temporada de Asturias al Día. Hoy llegamos al programa 1880, son pues unos cuantos programas que quiero agradecer ya en este primer programa, la colaboración que encontramos en todas las personas que vienen a opinar, que vienen a charlar con nosotros aquí a la radio y a la televisión pública asturiana. Les agradezco mucho, son la parte fundamental en realidad de este programa de opinión, de tertulia, de conversación que queremos tener cada mañana y cada día. Hoy me acompañan personas que ya conocen porque vinieron a lo largo de los últimos programas, de los últimos tiempos. Son Beatriz Ejido, que es sindicalista de Comisiones Obreras en el suroccidente, es Flor Tejo, de Mujeres la Escandalera, de Oviedo, y es Diana García, que es periodista. Con ella queremos charlar, queremos escucharles sobre cuestiones que tienen, como les decía hace unos segundos, que ver con la actualidad, y hoy uno de esos asuntos de actualidad pasa necesariamente por lo ocurrido ayer domingo en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, etapa que concluyó a 50 kilómetros de meta. Es decir, ya supongo que saben todos ustedes que los ciclistas no pasaron por las calles de Madrid debido a las protestas pro-palestinas que se venían repitiendo en distintas etapas, o que se repitieron en distintas etapas de esta Vuelta Ciclista a España. De hecho, la organización de la Vuelta cancelaba esta última etapa por el centro de Madrid después de que manifestantes pro-palestinos cortasen y bloqueasen varios tramos del recorrido, donde ha habido lanzamiento de objetos y cargas policiales. Así que la 80 edición de la Vuelta Ciclista a España terminaba de forma más o menos abrupta, a unos 56 kilómetros de la meta, debido a esas protestas de la ciudadanía, protestas pro-Palestina ante el genocidio que se está cometiendo en ese territorio, en la Franja de Gaza. Desde primera hora de la tarde, centenares de manifestantes coreaban "No es una guerra, es un genocidio", entre otras consignas, mientras la policía revisaba los palos de las banderas para verificar que no se portaba en su interior ningún elemento peligroso. Y bajo el lema "La única meta, Palestina libre", el Comité Palestino del Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones había convocado a través de las redes sociales protestas pacíficas en varios puntos del recorrido de esta 21ª y última etapa, habitualmente un paseo por Madrid en honor al ganador, el ciclista danés Vingegaard, pero se fue calentando la cosa, se fue calentando el ambiente hasta que comenzó la invasión de las calzadas, que imposibilitaron el normal desarrollo de esta prueba deportiva, para la que se habían desplegado a 1.100 agentes de la Policía Nacional y 400 de la Guardia Civil. Toda esta situación generó, como también se pueden imaginar y como sin duda ya saben, pues cierta controversia política, entre otras cosas. Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, responsabilizaban directamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de haber permitido e inducido las protestas contra Israel y a favor de Palestina. A juicio de Feijóo, la suspensión de la Vuelta ha supuesto un ridículo internacional televisado en todo el mundo. Ese mismo día, ayer, el presidente Sánchez, en un acto en Málaga, por la mañana, hacía referencia también a la Vuelta Ciclista para manifestar su reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también su admiración a un pueblo como el español, que se moviliza por causas justas como la de Palestina. Pues así viene este día. De hecho, hoy, 15 de septiembre, lo del curso político ya comenzó hace días, hace semanas en algunos casos, pero hoy, por ejemplo, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha citado a todos los diputados y
diputadas en el Congreso y el Europarlamento y a los senadores de su partido. Es una reunión de la denominada interparlamentaria que se va a celebrar en la sala Ernest Lluch del Parlamento Español y está prevista para las 12 del mediodía. El objetivo del encuentro, según hemos visto en distintos medios de comunicación, pasa por poner sobre la mesa algunas de las líneas por las que quiere el Gobierno que discurran los próximos meses en el marco parlamentario. Entre otras cosas, y algo que parece ya también prioritario, es el asunto de los presupuestos generales del Estado para el próximo año 2026. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también se va a reunir este lunes con la Junta Directiva Nacional del Partido Popular para implicar a todos los cargos de la formación en la estrategia del Partido Popular para esta nueva temporada política, para lo que queda de este año 2025 y también en lo que queda de legislatura. Va a estar, por ejemplo, en esta reunión de la Junta Directiva el presidente del Partido Popular Asturiano, Álvaro Queipo. Ya saben también que la actividad parlamentaria en la Junta General del Principado comenzó el pasado 1 de septiembre, lo hizo además con nuevas comparecencias de la Comisión de Investigación del Accidente Minero de Zarreu, una comisión que marca también el devenir de este curso político y de hecho ya la próxima semana también está sobre la mesa la convocatoria del debate de orientación política en Asturias, del debate sobre el estado de la región. De hecho, el presidente del Principado se va a reunir, por otra parte, en los próximos días en Bruselas con los comisarios europeos de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, y de Cohesión y Reformas, Rafael Fito. Con este viaje, el jefe del Ejecutivo Regional pretende tejer alianzas en el entorno comunitario en sectores estratégicos para el futuro de Asturias, como la industria de la defensa, la agricultura y la pesca, por poner algunos ejemplos. Política, por tanto, en el primer programa de la temporada de Asturias al día, pero también otros asuntos. Hoy queremos tener opiniones en torno a una reforma que está generando ya también diversidad de opiniones. Me refiero a la nueva ley antitabaco. La consejera de Salud asturiana, Concepción Saavedra, se refería hace unos días a esta reforma de la ley de tabaco aprobada por el Consejo de Ministros que contempla la prohibición de fumar en las terrazas de los establecimientos hosteleros y ha indicado que es un avance dentro de lo que es la prevención. La consejera Saavedra considera además que esta reforma no va a suponer un problema para la hostelería y lo hacía precisamente en respuesta a estas declaraciones a las críticas que se escuchaban también días atrás lanzadas por la patronal OTEA, Hostelería y Turismo de Asturias, que expresaban ya su rotundo rechazo a esta reforma de la ley al considerar que la medida es desproporcionada, innecesaria e ineficaz. Pues estos son los asuntos que vamos a tratar hoy, como les decía ya hace unos minutos, con Beatriz Ejido, con Flor Tejo y con Diana García. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con la otra parte fundamental de Asturias al día, que es Amor Argüelles, ya saben, en la realización técnica, en el control de sonido. También saludos de Amor Argüelles para todos ustedes. Saludamos ya a Beatriz Ejido. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias. A ti por volver a invitarnos y por volver a estar aquí. Yo quiero, perdóname. Sí, por supuesto. Quiero poner en valor, y creo que debemos hacerlo, ya que es el primer día, estos programas. Creo que haya un programa como este tiene que estar en la radio pública y el que exista, donde se da voz a todos los sectores, a todas las realidades de Asturias, políticas, sociales, culturales, artísticas. Me parece que es muy importante que tú estés al frente. También es muy importante, al menos para quienes te conocemos, y creo que hay que decirlo también, creo. Bueno, pues gracias. Gracias por el halago. Flor Tejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Flor? Buenos días. Hola, estupendamente. Me encanta participar el primer día en este nuevo curso que se va a iniciar, un nuevo curso tanto político como cultural en la sociedad, que se presenta muy expectante, y me gusta mucho estar otra vez aquí contigo, con mis compañeras y contigo, porque bueno, eres una persona muy luchadora y una persona muy abierta a distintos temas, y es un placer el participar en esto. Gracias, Flor. Diana García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, me sumo a estas palabras, ¿no? Y no te pongas colorado, pero sí, es una satisfacción, ¿no? Tener un programa así en la radio pública, en los medios públicos, y que además el
el equipo de los que te has rodeado, ¿no? de colaboradores, es increíble porque hay mucha gente que viene a tu programa y es una puerta abierta a la reflexión, al análisis y a compartir, a crear puentes de comunicación entre nosotros. Así que muchísimas gracias. Con cierto nerviosismo, con este empiezo de curso, con tantos deberes, tantos temas que tenemos por delante, pero bueno, hay que contribuir a este análisis y a contribuir a un mundo mejor. Claro. Bueno, pues muchas gracias por vuestras palabras. El verano bien, ¿no? Bien, los veranos habitualmente suelen ser buenos, esto está bien, tener la suerte de tener un trabajo y poder permitirnos tener vacaciones, algo que no todo el mundo tiene, hay que decirlo, porque claro, analizamos siempre desde la perspectiva nuestra, que a veces somos un poco privilegiados o privilegiadas. Entonces los veranos para quienes estamos en este lado y en este lugar son mucho mejores que para quienes están pues, en una situación mucho más precaria con un montón de problemas. Pero bueno, el mío no me puedo quejar, la verdad, bastante bien. Diana, ¿en tu caso? Bueno, yo he pasado un verano en Asturias fantástico, recibiendo hijos que tengo fuera estudiando, con muchas visitas, he estado en romerías, en conciertos, en fiestas, en manifestaciones. Ha sido un verano intenso y que bueno, Asturias es preciosa y tenemos que cuidarla, ¿no? Y sí que se terminó este verano con los incendios, que ha sido, pues, te crea ¿no? Porque, bueno, que siempre presumes, ¿no? De este paraíso natural, esas amenazas que venían desde Castilla y León, desde Galicia y que en propia Asturias, ¿no? Con este fin de verano sí, ha sido un poco preocupante y que tenemos también que reflexionar, ¿no? Sobre qué medidas tomar para que no vuelva a repetirse. Bueno, y Flor, en tu caso, ¿qué tal el verano? Pues un verano estupendo, un verano lleno de complicidad, lleno de amor, de salidas, de cine, de paseos, de estar con mi pareja, por fin. Estoy encantada. Yo quería resaltar... Sí, enamorada. Sí. Y yo quería, y eso que según ha dicho Fijo, las vacaciones están sobrevaloradas. Y ya le vale decirlo a una persona que está reflejada, y para mí queda siempre, y es algo que voy a recalcar muy a menudo, que aparecía en una foto con un narco pasándose las vacaciones con él, pasando los fines de año en Portugal, bueno, en fin. Queda retratado. Me gustaría destacar dos cosas. Una de los incendios, que pavorosos, lo que viene a demostrar que necesitamos que la prevención sea fundamental y la gestión del territorio. Y después, la gente que no cree en el cambio climático, que dice que no es cierto, que es algo que es una anomalía lo que pasa, a mí me dejó sorprendida porque, por ejemplo, el 15 de agosto precisamente me pilló esta ola de calor que en Oviedo estábamos a 40 grados, en la calle a las 2 de la tarde y era como un desierto, no había nadie. Y yo llegué tipo Medusa a casa, no podía ni caminar, me ahogaba, era terrorífico. Con lo cual debemos tener en cuenta que el cambio climático ha venido para quedarse. Bien. Los incendios, por cierto, porque publicabas un artículo, Beatriz, hace ya unas semanas, ¿no? En agosto, donde abordabas precisamente esta cuestión. Vienes del suroccidente, vives en el suroccidente, ¿no? Para quienes lo vivimos allí fue horrible, bueno, para todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que quienes estamos allí además tenemos la obligación de hacer una reflexión porque somos los protagonistas tristemente. Antes escuchaba al alcalde de Cangas que estaba aquí en el espacio informativo, pues hablar sobre el tema, claro, es que no queda otra. Y yo lo que hacía en aquel artículo que tú mencionabas y que publicaron en La Nueva España, hacer un análisis de la situación, de cómo vivimos y qué es lo que tenemos en el suroccidente. Porque al final los incendios no es una cuestión aislada que surge porque sí, es una consecuencia del cambio climático, como decía Flor, pero de muchas más cosas. De una realidad que tenemos, bueno, yo soy de un pueblo de Castilla, y al final esa realidad es casi similar en casi todos los sitios. Da igual que seamos de Castilla, de Andalucía, tal. Cuando eres neno, tú sabes que tienes que marcharte porque la vida allí no tiene más futuro, a no ser que quieras dedicarte a un trabajo que ha sido muy duro y muy complicado hasta hace poco, porque ¿quién quiere dedicarse a trabajar 24 horas al día los 365 días del año en algo? Como son los agricultores, los ganaderos, que no tienes unos permisos, que no tienes unos descansos, que no tienes garantizadas ni siquiera la subsistencia, porque dependes de la climatología, de que venga un mal año, de tal. Tú no sabes lo que va a ser de ti. Aunque te guste, aunque quieras tener esa vida, decidirte por ello
y elegir entre eso o la certeza, entre comillas, de irte a una ciudad a vivir lo que yo llamaba el sueño urbano, ¿no? El dorado urbano, de que nos hicieron creer que en la ciudad la gente vivía mucho mejor porque tienes un sueldo fijo, porque tienes tus permisos, tus vacaciones, Eso tampoco es cierto. Hemos visto cómo la vida urbana es muy complicada, se ha dejado a la mitad de la gente por el camino, llegar al final de mes es complicado, los alquileres, etcétera. Pero bueno, independientemente, eso fue lo que pasó, y ahora convencernos de que tenemos que volver y que vivir en los pueblos es fácil, o sea, que se puede y es viable, muy complicado. O sea, es viable, pero ¿cómo? ¿Cómo es viable? ¿Yo voy a renunciar a qué? ¿Cómo vivo en un pueblo? Yo vivo en un pueblo, ¿eh? Pero vivo en un pueblo porque soy una persona que tengo un sueldo de un sistema público de salud. No vivo de vacas, de ganaderías, de tal. Que cuando uno tiene una explotación muy grande y muy productiva es fácil, pero eso suelen ser los menores, ¿eh? Entonces, claro, quieres volver, vale, yo vuelvo al pueblo, a los más alejados, que son los que más necesitan, y la red de telefonía móvil complicada, los accesos complicados. Afortunadamente, lo mejor que tenemos en los pueblos son los servicios públicos, y eso hay que decirlo. La sanidad pública en medio rural funciona mucho mejor que la urbana. Nosotros tenemos la suerte de llamar, ir a un centro de salud y que te atiendan. Tenemos centros escolares hasta 16 años. En Allande, por ejemplo, yo vivo. Tenemos el bachiller en Cangas del Narcea. Es decir, eso sí existe. La ayuda a domicilio funciona, los recursos públicos funcionan, pero claro, tenemos que vivir de algo, porque al final tenemos un sector muy feminizado como la ayuda a domicilio, con mujeres con unos sueldos muy precarios y que viven allí porque no les queda más nada, porque es el complemento de algo, porque tienen otro tipo de ayudas. Los sueldos de calidad y que nos permitan vivir como queremos de verdad son muy escasos, con lo cual pues la reflexión es que igual no podemos eliminar todo lo industrial del suroccidente. Es que están terminando de cerrar y de desmantelar todo lo que era la antigua central térmica y no hay nada decidido en ese solar. Es que las promesas de que había enfrente una antigua residencia para los trabajadores de la central térmica y que se iba a instalar con un coworking y no sé qué, aquello es todo humo. De momento no hay ninguna inversión fija que nos garantice nada. Que se va a hacer una central, no sé qué, algo relacionado con el agua que va a generar mucha energía, puestos de trabajo temporales. Luego. Es decir, tenemos, para terminar, certezas económicas que nos garanticen que se pueda vivir con calidad en el suroccidente y en cualquier sitio, si queremos que la gente vuelva a vivir allí. Te entiendo muy bien, porque yo, sabes, también vivo en un pueblo. Claro, y quienes vivimos allí... No tan alejado. No, pero nos sí, sentimos, quiero decir, nos identificamos con esa realidad. Yo creo que sí, ¿eh? Se ven las cosas. Sí, si me permites, el otro día estaba viendo el debate de la Comisión Europea. Estaba hablando la presidenta de la Comisión y nombró Genestoso. Sí, dijo por los bomberos, ¿no? Y el análisis también de que bueno, que esto es un problema no solamente de una zona concreta de claro. Asturias, sino y la necesidad de esa colaboración con otros países, con otras regiones. Y bueno, por lo visto ayer o estos días Barbón estaba hablando con Galicia, ¿no? Para no hablar de partidos, sino hablar de problemas que nos atañen y que no hay fronteras entre las regiones ni entre, fíjate, eso en lo este hemos caso. Visto, ¿no? Los incendios de Galicia, bueno, pero yo creo que lo que ha puesto de manifiesto estos incendios terribles es el desastre, que no hay una gestión decente. ¿Qué pasa tanto en Extremadura como en Galicia y como Castilla-La Mancha? Todo esto donde los gobiernos que tienen son del PP. Y entonces no tuvieron una prevención, no supieron hacer frente. A la última hora, encima quieren pasar la pelota, que la culpa, como siempre pasa en este país, es de Sánchez. O sea, ha sido una gestión desastrosa. Gracias. Y eso que dicen que... Yo vi al presidente de Galicia diciendo, menos mal que el pueblo salva al pueblo. No es cierto. Menos mal que estaba el ejército, menos mal que estaban los bomberos. Y recordar cómo están los bomberos forestales, que están infravalorados, no están pagados. Se les contrata por 3 o 4 meses y después yo escuchaba a los bomberos de Madrid, tanto que sale la señora Ayuso diciendo que funciona muy bien su comunidad, diciendo que ellos tenían que buscarse un trabajo como albañiles, como fontaneros, como fuera, porque no tenía nada más que los contrataban por 3 meses. Entonces puso estos incendios, ha puesto de manifiesto la gestión nefasta de todas estas comunidades gobernadas por el PP. Y después que hay que cambiar,
que hay que cambiar, que no se puede dejar el éxodo rural, que sobre todo en Asturias, por ejemplo, se vivió durante los años 60, donde la panacea estaba en las ciudades. Ahora se ha tornado todo eso contrario. Entonces, claro, los pueblos están abandonados. Esa también es una consecuencia de al no cuidar los montes, no haber animales, no haber de los incendios. Pero habría que pensar qué hacemos para que la gente vuelva otra vez, porque mucha gente está volviendo a los pueblos, pero teniéndolo como una segunda residencia, es decir, que trabajan telemáticamente. Entonces, ¿qué hacemos? Somos un país agrícola. Y eso lo hemos olvidado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo podemos otra vez volver a incentivar a las personas que están trabajando en los pueblos, en las aldeas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la leche que se trae de Francia, que se trae y los personas que se dedican, que tienen ganadería, muchas veces la tienen que tirar? ¿Qué pasa con se habla mucho de los alimentos de cercanías, que es importante, no se tienen en cuenta, se prefieren comprar, que sale mucho más barato, a Marruecos, o qué es lo que hacen los grandes multinacionales, los grandes supermercados. Entonces, hay que dar una vuelta a todo eso. Esto tiene que cambiar y tenemos que darnos cuenta de que somos todavía un sector donde la agricultura y la ganadería debería ser primordial. Bien, bueno, seguramente muchas de estas cosas que acabáis de decir volverán al programa, en futuros programas, ¿no? Vamos a lo que tenemos sobre la mesa, Diana. Vuelta a España, la situación en Palestina. Bueno, la situación de Palestina es terrorífica, ¿no? Cuando cada vez que dicen han muerto 20 personas de hambre, es que el hambre no es algo como cae una bomba y se mueren. El hambre es un deterioro generalizado de las personas que están en esa situación de asedio, de sed, de destrucción total emocionalmente, ¿no? Se les está constantemente movilizando, cambiando de sitios, les ves en esos trayectos, en unas carreteras con unos carros, llevándose todo encima para instalarse en unas zonas, y algunos de ellos dicen, es que no tenemos ni fuerza para poder movernos, no sabemos ni a dónde ir ya de la desesperación, ¿no? La situación de Gaza, bueno, pues se ha complicado muchísimo, no solo Gaza, también hay que mirar Cisjordania, donde están atacando, donde están los colonos haciéndose, pues los jefes, ¿no?, de los territorios, asaltando casas de palestinos. La situación está desde aquí siempre se me ha oído que la población civil, que todos tenemos una responsabilidad y que podemos actuar. Y bueno, pues se ha visto en esta última vuelta cómo ha reaccionado mucha parte, no voy a decir toda España, pero mucha población, mucha gente que ve que ya no puede soportar, ¿no?, lo que cada día nos dan los informativos y estamos escuchando a través de los medios de comunicación, ¿no? Y que la comunidad internacional tarde tanto en reaccionar, o que los gobiernos le hagan frente a este Netanyahu y a sus secuaces y a sus apoyos, ¿no?, internacionales que tienen, y que tenemos que seguir luchando. Yo estuve en las manifestaciones, concentraciones hace 2 años en la Vuelta en Gijón, y éramos 5 o 6 personas, o ¿qué puedo decir?, 30, con banderas, con alguna pancarta, y bueno, y estuve en las de Avilés, no sube el Angleru, pero sí estuve en las de Avilés, ¿no? Y bueno, yo he visto una transformación de la gente, ¿no? Una suma también de me sorprendía ver pues personas normales, o que yo qué sé, que veías que se encaraban a los policías como si los policías fuesen los que estaban asesinando en Gaza, ¿no? Y yo decía, bueno, hay que también educarnos en la protesta. Tenemos derecho a la protesta, por supuesto, y a manifestarnos, y hay que tensionar cuando los gobiernos o las instituciones no actúan de acuerdo a lo que es el sentir general, o a esas necesidades o a esas denuncias que hace la población civil. Pero también hay que hacerlo con precaución, ¿no? Y yo, por ejemplo, sí que vi el despliegue policial que se hizo aquí en Avilés, no sé el de Madrid, porque se está cuestionando el de Madrid, pero había un despliegue policial impresionante cuando fue aquí en Avilés. Yo no sé si, bueno, llegaron policías, ¿no? Se iba como, si la vuelta empezó a salir a la 1:30, ya estaban allí concentrados a las 11:30, a las 12, las personas, ¿no?, que querían manifestarse. Y al principio pues casi no había policías, y empezaron a llegar, hasta que intentaron ya acordonar, porque cuando empezaron a llegar los automóviles, yo no sé cómo ha sido en Madrid, que me imagino que sería casi como lo mismo,
mismo, ¿no? Cuando empezaron a llegar los automóviles, pues empezaron a intentar cerrar la carretera para que no se pasase. Hubo un momento en que se paró, pero luego ya empezaron a llegar más y más policías, y esa tensión, esa posible entre la policía y los que quieren cortar la carretera, manifestarse más allá de estar con una bandera o con un cartel, pues genera pues eso. Y ves que hay gente que tiene también muchas ganas como de enfrentarse a la policía. Porque yo lo he visto, gente que se planta allí, la autoridad llamando la atención y resistiéndose a quitarse de allí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues que ahora vamos a ver tanto ruido, ahora pues el PP va a acusar al PSOE y a Izquierda Unida, Podemos, a toda la izquierda de que se haya paralizado la vuelta. ¿La vuelta por qué se paraliza? Pues se paraliza por una realidad, por una impotencia de la población, de las personas que ven que se están cometiendo atrocidades en el mundo y que tenemos que pararlo, porque si no, si permitimos que Israel siga matando, siga asediando, siga impidiendo que una flotilla o que llegue la ayuda humanitaria a esa zona, estamos contribuyendo a que este mundo acabe siendo un infierno, como lo que está viviendo en Gaza. ¿Y cómo podemos actuar? Bueno, pues la protesta es una de las medidas que podemos tomar. Ahora yo el guante se lo paso a los políticos, seamos responsables y miremos cómo se puede actuar, cómo podemos desde las instituciones públicas. La Comisión Europea parece que ya ha empezado a dar ciertos pasos, pero tenemos que dar más pasos. Hay que presionar en todo lo posible a Israel. Ahora se está hablando ya de que, bueno, en algún debate aquí tuvimos que si participaban en Eurovisión o no Israel, pues tendremos que evitar que Israel vuelva a competir en Eurovisión. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo lavar la imagen de un gobierno que está cometiendo atrocidades. Si en su momento que Hitler cometía las atrocidades y los gobiernos eran indiferentes, ahora mismo la sociedad civil no es indiferente a lo que está pasando, porque ha costado mucho, 2 guerras mundiales, para tener un sistema internacional que asegure nuestros derechos. Y eso está en juego. Flor. Yo me gustaría destacar varias cosas. Primero, las protestas y las manifestaciones no son violentas. Manifestarse con una pancarta, con una bandera, no es violencia. Y después, si las manifestaciones no incomodan, realmente no sirven para nada. Cuando siempre se hace, por ejemplo, el 1 de mayo, algo delante de ministerios, algo de eso, para llamar la atención, porque si no, ya me dirás. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con algunas personas que utilizaron o que tiraban cosas a la policía o eso, pero me parece completamente el despliegue policial que se hizo, por ejemplo, yo lo vi en Madrid, sumamente exagerado. Nuevamente tiene que ser la población civil la que da el paso para que se tomen medidas. Eso es tremendo. Es tremendo lo que está pasando, porque lo que está haciendo Israel, que participando en la Vuelta Ciclista, lo que ha querido es blanquear su imagen con un equipo que no olvidemos que el dueño de ese equipo es un canadiense israelí, que él se presenta como embajador de Netanyahu y dice que es su íntimo amigo. Lo único que hicieron fue quitarse las letras de Israel del pecho. Siguieron. Entonces, ¿por qué se ha llegado a esta situación? Porque la Vuelta Ciclista no se tenía que haber permitido en primer lugar. Eso, la UCI o la dirección de la Vuelta Ciclista o quien sea. Y se hubiera evitado eso. Una vez que ven lo que pasaba, que empezó en el País Vasco, tenían que haber tomado medidas. No la improvisación que yo vi ayer, que a mí, por ejemplo, el ciclismo me gusta, y imagínate, ahora con todo eso, pues continué viéndolo. Esa improvisación, se corta por aquí, no se van a hacer por allá, volviendo locos a los ciclistas. No, eso no es así. Es que vamos, la culpa no es contra ellos, no se luchaba contra los que participan en la Vuelta Ciclista a España. Y después, a mí me llama la atención que el deporte, que siempre dice que sus valores son el respeto, la solidaridad, el compromiso, el ayudar, ¿dónde quedó? Porque los ciclistas podían haberse plantado y haber dicho hasta aquí llegamos. Pero bueno, y después, ¿cómo se va a consentir que yo he escuchado Ayuso diciendo que los violentos, que las personas que se manifestaban eran violentos que pertenecían a ETA? Dios mío, ¿cómo se puede decir Almeida, escuchar y decir que no es un genocidio? Almeida hace poco que ha sido padre.
tendría que ver las imágenes de los niños que mueren por el hambre, porque lo que está haciendo Israel es utilizando la hambruna como un arma de guerra, y es catastrófico la cantidad de niños y de niñas pequeñitos que están muriendo. A ver lo que me dice el señor Almeida, que tiene a su niño muy ricamente en casa, diciendo que no es un genocidio. Es que te enerva ver todo lo que está pasando, y es un punto, yo creo que ha sido una inflexión. A partir de ahora, me imagino que los países europeos tomarán cartas en el asunto. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho, a pesar de Feijóo y de Tellado y todo eso, de que dice que España hace el ridículo en Europa. Por favor. Pero ¿para cuándo vamos a tener una oposición decente? Una oposición que haga oposición, que sepa que lo que está pasando en ese país, lo que está pasando en Palestina, no es una guerra, es un genocidio. Es algo que tienen que tener claro. Y yo estoy muy orgullosa de lo que ha dicho el presidente Sánchez, diciendo, yo aplaudo todo como ha salido la población, yo aplaudo todo lo que están haciendo. Porque si no, ¿qué es lo que nos queda? Claudicar. Debemos seguir luchando para que Israel, porque ¿qué se pasó cuando Sudáfrica, cuando la apartheid? Se les negó y se les aisló. ¿Qué pasó cuando Rusia? ¿Por qué no pasa? Sabemos que Israel tiene muchísimo poder, tiene dinero. Pero si no nos plantamos cara, si Europa continúa siendo ahí, y después, claro, Israel está apoyado por Estados Unidos. Mal vamos, Mal vamos como no se toma una situación. Pero yo estoy muy orgullosa de haber participado en esas, que a muchos de esta mesa los he visto también en todos los actos y en todas las reivindicaciones que se hacen a favor de Palestina. Beatriz. Bueno, yo creo que evidentemente hay un genocidio, digan lo que digan. La cuestión es que cómo se gestiona internacionalmente, cómo funcionan las leyes, la solidaridad y lo que se actúa, ¿no?, contra Israel. Y yo creo que ese es el problema, porque siempre que hemos visto alguna guerra, algún conflicto de este tipo, pues la ley y los países actúan, ¿no?, aislándolo con medidas de sanciones, de bloqueos, etcétera. En este caso, pues vemos la impunidad. Yo creo que eso es lo que más ofende. Ofende la respuesta totalmente desorbitada, porque no olvidemos el conflicto se originó, bueno, pues un ataque de Hamas que todo el mundo ha condenado, digan lo que digan de la derecha y tal. Yo creo que quedó claro, y además el otro día acusaban al presidente, que no vengo yo aquí a defenderlo tampoco, pero lo acusaban de que no había condenado el ataque de Hamas, y eso no es verdad. Lo primero que dijo fue eso, ¿no? Pero no sé si fueron 1.800 muertos, que igual estoy exagerando, en aquel ataque de Hamas, es que llevamos más de 62.000, ¿eh? Sí. Y entonces había un ejemplo muy gráfico que a mí me llamó mucho la atención. Es como cuando hubo un atentado hipercore de ETA, ¿os acordáis? Bueno, nos acordamos quienes tenemos muchos años, y de repente pues imaginamos que la respuesta contra ese atentado hubiera sido bombardear el País Vasco, ¿no? Porque hay una banda terrorista que comete un atentado, y entonces, ¿cuál es la respuesta? Vamos a cargarnos el País Vasco, toda la población civil, la sociedad, que no tiene nada que ver con el tema. Habrá quien los defienda, como pasaba, ¿no?, en la realidad de aquel momento en España, porque bueno, veníamos de una situación de reivindicaciones y tal, que en ese contexto había surgido esa banda, como surgió en Palestina, porque jamás tiene un origen, y yo entiendo que puede molestar, pero es que lo que lleva sufriendo el pueblo palestino no es de ahora, es que vamos viendo cómo va disminuyendo su terreno, su población, sus dimensiones, todo. Entonces yo creo que esa impunidad de ver cómo están acabando con un pueblo y que nadie hace nada, y luego no es que solamente nadie haga nada, es verdad que Netanyahu está un poco más que huido de la justicia, que como deje es el presidente, le va a caer la del pulpo, tendrá que largarse fuera del mundo, ¿no? Pero mientras tanto ahí se atrinchera y ahí sigue con sus 13. Y luego no olvidemos a ese otro presidente que está chiflado, evidentemente, Trump, entre comillas, diciendo que era una zona buenísima para hacer un resort, ¿no? Porque al final, ¿de qué se trata? De que queremos expulsar a una población para quitarnos un problema de encima. Ellos ocupar todo el territorio y encima tener un montaje allí de hoteles, de no sé qué. Bueno, pues al final es una cuestión económica, para repartirse lo poco que queda entre sus amigos. Y entonces unos por otros acaban con ellos. Hablabais de los niños muertos, más de 150 niños muertos por hambre en este año, estamos en el 2025, ¿eh? Pero no solo que estén muertos, es que ahora es mismo cómo mueren, el déficit, exactamente. Esas personas, esos niños, lo sabemos, ¿no?, que tienen después el pasar una etapa de cuando estás formándote, tus huesos, tu cabeza, todo,
se ve afectado porque no tienes una adecuada alimentación. Eso es la expresión, ya no hablamos sí. de lo emocional. El estado de esos niños, ver que han bombardeado las escuelas, los hospitales, los sitios, sus casas, que viven en una situación de precariedad desde hace meses. 20 meses. Mira, yo conflicto. hablando una vez con un palestino que acababa de salir de la franja, me decía, es que acababa de llegar, ¿no? Y estaba tan impresionado porque decía, cogí el coche, cuando pudo salir, a los 5 minutos llegó a Israel y estaban niños jugando en la playa. Y decía, es que mis sobrinos están muriendo de hambre y yo estoy viendo a niños en la playa a 5 minutos de donde estaban mis sobrinos muriéndose de hambre. Es que, ¿cómo puede asimilar eso, no, el mundo? ¿Cómo puede asimilar eso en la realidad que en tenemos? en la realidad que estamos? Es verdad. Que Entonces, no es una situación... Sí, perdí terminar ya, porque Sí, quería perdón, comenzar perdón. algo sobre la Vuelta Ciclista, que no dije nada. Yo creo que la desobediencia civil es un arma que tenemos para poder movilizar. Y cuando el Estado no está a la altura, cuando las leyes no están a la altura y cuando se cometen injusticias como esta, la desobediencia civil es lo que nos queda a la población. Es que no hay otra manera. Es que es una forma totalmente lícita, entre comillas, de movilizar, de reivindicar y de romper con aquello que no se está rompiendo. Es decir, es verdad que España parece como que es el motor, digamos, de esta pequeña revolución europea en contra de Israel, porque no hay otra manera. Y así estamos viendo que desde la Unión Europea se está empezando a dar pasos, pequeños bloqueos, pequeños... Bueno, pero es que hay que hacerlo. Y la desobediencia civil en las vueltas ciclistas y en cualquier sitio, yo además, como representante sindical, creo que es lo que nos queda cuando no hay otra forma de decir aquí hay que cambiar las cosas. Eso por aquí no se puede. En la impunidad, que parece que estamos volviendo a aquellos estados, ¿no?, donde la sociedad tenía que aceptar, pues no sé, volvemos a la Edad Media, donde había unos señores que dictaban las normas y los demás teníamos claro que no había nada que hacer, porque quien mandaba, mandaba y los demás callábamos. Hombre, no. Creo que por eso está justificado. Ya muy breve, si queréis. A mí me llama la atención, o sea, me pone que soy incapaz de seguir viendo las imágenes de esos niños famélicos que solamente son costillitas, que tienen a lo mejor 7 o 8 años y parece que tiene 1 año, 2 años, con unos ojos desorbitados. Es que es tremendo esa imagen que se nos ofrece, porque por el hambre, pero es algo inaudito. Se está haciendo una limpieza étnica, y no solamente los niños, sino las mujeres embarazadas, las mujeres lactantes. Se está acabando con ellas. Y eso se está permitiendo. Europa está permitiendo eso. Y es por lo que la población civil, por lo que la ciudadanía, nos estamos levantando y estamos diciendo basta ya. Y España en ese sentido es una punta de lanza para ver si otros países europeos se dan cuenta, siguen nuestro ejemplo y podemos de una puñeterísima vez, por emplear otra palabra mucho más fuerte, a que ese Netanyahu acabe encarcelado, que es lo que se necesita. Ahí está. Bueno, Sudáfrica es el país que ha lanzado, ¿no?, todas las medidas judiciales para que realmente haya un proceso y se defina esto como genocidio, que está siendo también no solo, porque a veces solo hablamos de Europa, como que si somos el ombligo del mundo. Sí. Hay muchos países y en Naciones Unidas hace poco se ha votado y se ha establecido que haya 2 estados, que se reconozca el Estado palestino por una amplia mayoría, aunque haya grandes potencias como Estados Unidos que haya votado en contra. Y decir que en las movilizaciones no solamente están en España, que nos podemos sentir, ¿no?, y que ahora estamos en la prensa internacional por las movilizaciones. En el Reino Unido han detenido a 800 personas por movilizarse por el tema de Palestina. Y en Estados Unidos se está persiguiendo a estudiantes por haberse movilizado en las universidades. Hay un movimiento internacional de la sociedad civil que no admite lo que está ocurriendo y que está luchando contra ello. Bueno, tendremos más días para seguir hablando de este asunto que me imagino no va a terminar en el y nuestro reto será detener a Netanyahu, que la Corte Penal Internacional ya ha lanzado una orden de detención y claro, que realmente ese será nuestro objetivo, ¿no?, que no se vuelva, que no pueda parecer impune estos delitos. Bueno, pues vamos a por otro de los temas y quería empezar contigo, Beatriz, porque trabajas en la sanidad pública, ¿no? Como decías, hay una decisión del Consejo de Ministros para reformar la conocida ley antitabaco,
que quiere dar una serie de pasos más allá. Estamos hablando mucho de no poder fumar en las terrazas, o que se pueda multar a los padres de los menores a los que se pille fumando, ¿no? ¿Es necesario, desde tu punto de vista, ir un poco más allá con estas medidas antitabaco? Te voy a contestar con una noticia que escuchaba esta mañana en las noticias aquí en la RPA. El número de mujeres que mueren o que sufren cáncer de pulmón es mayor que tienen cáncer ginecológico. Lo escuchaba hoy, era un dato que salía hoy. Cáncer de pulmón en mujeres. En hombres ya seguramente tendrán otras cifras. Es decir, ¿hay algo que justifique no luchar contra el cáncer o contra las muertes que se producen por tabaco? Porque bueno, el cáncer puede tener otros orígenes. Estamos hablando de cáncer de pulmón ocasionado por el consumo de tabaco. Por el consumo de tabaco, que puede ser gástrico, puede ser de otros tipos, ¿no? Es decir, yo creo que cuando estamos hablando de salvar vidas humanas y de prevenir, no solamente es las muertes, es el sufrimiento, es el coste económico que supone también todo lo que es el diagnóstico, todo lo que... Bueno, la prevención está genial. Cuanto más aumentamos en diagnóstico, prevención, perfecto, pero los tratamientos y las muertes, que al final es lo que hay que intentar evitar, yo creo que está justificado. Es que llevamos con este tema de las leyes antitabaco, que cada vez que se da un paso más allá es la misma polémica. Yo recuerdo cuando íbamos a las discotecas y teníamos aquella nube de humo encima, porque allí fumaba todo el mundo y lo respirábamos todos. Y yo fui fumadora hasta no hace muchos años. Y recuerdo que cuando empezaban con la ley molestaba porque, bueno, claro, es que te impiden. La gente siguió yendo a las discotecas, siguió alternando. Al principio todo el mundo salíamos fuera a fumar, luego al final llegamos a fumar menos por no salir. Porque al final, ¿qué pasa? Que cuando tienes que salir fuera de un local a fumar, terminas diciendo, bueno, anda, me quedo, ya fumaré cuando... Y es un hábito que hay que cambiar, y yo creo que con esto se cambian igual los hábitos. Si tú vas a una terraza porque puedes fumar y sabes que no puedes fumar, y salir de la terraza para fumar seguramente, te lo pensarás, fumarás menos y evitarás ese riesgo. Terminarás, como la mayoría de la gente, terminamos planteándonos dejar, porque al final es que te das cuenta de la dependencia y de lo que limita ser dependiente y fumadora, porque te limita en muchísimas cosas, pero incluso en la vida social, porque claro, tú quieres estar con el resto, si tienes que salir, marchar. Eso por una parte, yo creo que está totalmente justificado y que eso, al fin y al cabo, como siempre, cuando vaya pasando el tiempo, nos daremos cuenta de que no fue para tanto. Y luego la responsabilidad de los menores. Bueno, pues yo creo que es que somos responsables si hay una sanción contra un menor que fuma y no puede fumar, y los padres, es que somos responsables, es que nuestros hijos dependen de nosotros para eso y para cualquier otra cosa que infrinja la ley, ¿no? Tu hijo comete un acto y tal, al final quien llama es al padre, quien asume el coste económico o lo que suceda sobre eso que ha pasado son los padres. Es que a mí me parece que tiene que ser así, porque ya nos preocuparemos también de decirle muy claro que no pueden fumar, y es una cuestión educacional. Que es verdad que todo el mundo dice, es que bueno, siempre empezamos con la cuestión punitiva en lugar de la cuestión educacional. Yo creo que está muy bien, pero es que tristemente en esta sociedad, hasta que no nos tocan el bolsillo o no nos ponen multas o nos sancionan, no reaccionamos. Lo vemos como algo que bueno, pero ahí vamos. Pero en cuanto te tocan la cuestión económica y sanción, bueno, pues nos damos cuenta. Yo creo que es bueno y que está claro que cualquier medida que vaya encaminada a salvar vidas y a mejorar la calidad de la gente está totalmente justificada. Diana. La preocupación está también en las nuevas modelos de consumo, pero ¿no? Que también están prohibidos, claro. Que, ahí está. Yo, por ejemplo, claro. Las cosas estas. El problema es que la juventud está cayendo en ello. Claro. Ese es el problema para mí, ¿no? Yo creo que sí que se ha hecho una lucha grande contra el consumo de cigarrillos habituales con medidas como los impuestos, con las subidas, que se está planteando si subirse más el coste de los cigarrillos. Pero el objetivo fundamental yo creo que es la prevención, sobre todo en que es escandaloso que haya tantos jóvenes que estén utilizando los vapeadores y otras formas de consumir
y llegan al tabaquismo, al problema de un consumo habitual. Mi hijo el otro día, que bueno, cuando hablamos así, me dice, mamá, oye, ¿tú qué piensas de esto de la ley? Claro, porque a ellos dice, si me meten una multa, si nos meten una multa, porque mi hijo tiene 17 años, ¿no? Y dice, porque hay muchos compañeros o amigos que cuando salimos están utilizando los vapeadores, ¿no? Y me decía él, es que el Estado quiere recaudar. Digo yo, no es una cuestión de recaudación, es una cuestión de salud pública, de tu propia salud. Y vosotros, ¿y qué pasa? Que a través de las redes, a través de los conciertos, a través de los patrocinadores, porque antes en la Vuelta no salió, pero hay que analizar quiénes son los patrocinadores de la Vuelta, ¿eh? Que ahí hay mucho dinero en juego y también hay patrocinadores. Claro, entonces hay que analizar quiénes son las empresas que están detrás de la patrocinación de la Vuelta. Igual que tendrían que analizar, esto es un paréntesis, que los ayuntamientos y gobiernos que están sufragando los gastos de la Vuelta también se pongan serios y digan, no se puede, no solamente manifestarse, sino también decir que no siguen subvencionando la Vuelta. Bien, y con el tabaco, claro, están las redes sociales, están los conciertos, son patrocinadores de muchos, bueno, que a mí se me escapan porque yo no veo TikTok, pero ahí les están llegando los anuncios. Y también, bueno, el hecho de que pues en series, en cosas, vean que eso es como glamuroso, ¿no? El consumir el tabaco. Y ahí es donde tenemos que seguir trabajando. Por supuesto que han sido beneficiosos estos últimos 20 años de esa ley. Yo nunca he fumado, pero yo he tenido que... mis padres tenían un negocio de cafetería toda la vida con las paredes amarillas por culpa del consumo del tabaco. Yo he visto a morir mucha gente y no solo morir, con enfermedades crónicas, que también hay que tenerlas en cuenta. Y luego también, pues el hecho de, yo por ejemplo en el trabajo tenía compañeros que estaban fumando y no podían hacer nada, ¿sabes? Es otro tema, sí, el derecho de los no fumadores. Flor. A mí es este proyecto de ley me gusta porque aparte de la prevención lo que pretende es en futuras generaciones libres de humo, que eso es muy importante, como ha dicho antes ella. También lucha contra el vapeo. Me parece también importante delimitar en qué sitio se puede o no, las terrazas, los centros sanitarios, los colegios, porque yo tenía compañeras que salían a la puerta misma de la verja a fumar y en el UCA lo ves, tú vas y muchas veces enfermeras, médicos, médicas salen a la puerta a fumar y no señala a nadie. Mira, cuando yo empecé enfermería, perdóname Flor, en las clases de enfermería hace muchos años, los profesores yo fumaban. Lo viví. Es que yo lo viví en la universidad. Claro. Cuando estudiaba, fumaba, y aquello era, no solamente los profesores, sino los alumnos y alumnas podíamos fumar. Qué mayores somos. Con lo cual aquello era, aquello, pero, oye, mayores, pero muy bien, estupendo. Era todo. Yo me gustaría destacar, escuché el otro día al presidente de la patronal, que por cierto es el presidente de OTEA aquí, el señor Almeida, decir que eso era un atentado contra la hostelería, porque los hosteleros habían gastado mucho dinero en las terrazas, habían invertido mucho, habían puesto para que la gente pudiera fumar, habían puesto calefacción y eso, y lo único que se iba a conseguir era que la gente que fumaba saliera de las terrazas, tirara los cigarrillos, con lo cual causaba más suciedad fuera y provocara mucho ruido. Ese mismo argumento se lo escuché hace 15 años cuando dijeron que se dejaba de fumar en los bares. Y era como un apocalipsis. Se van a cerrar todos los negocios, esto es una forma de acabar con la gente que vive de la hostelería, de todo eso. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Entonces me parece que son unas medidas adecuadas, pero también hay que tener en cuenta, el tabaco deja... los tributos del tabaco dejan muchísimo dinero. Se calcula que en 2024 32.800 millones sacó el Estado por Entonces, claro, hay que eso es lo que utiliza ahora el PP, diciendo que es una doble moral lo que tiene el gobierno. No es una doble moral. Lo que pasa es que habrá que empezar por algunas medidas, porque si no, en fin, yo estoy a favor. Me parece que muy bien. Fui una persona fumadora, fumaba 2 paquetes diarios, fumaba en casa, estaba planchando y estaba fumando y todo eso, o sea que es tremendo. Yo hace muchos años que dejé de fumar. En mi familia o en la familia de la persona que comparte mi vida ha habido varios casos por fumar, sobre todo en las mujeres, y se da muchísimo cáncer de vejiga, más que de pulmón, cáncer de vejiga por fumar, que es algo que, bueno, se está estudiando ahora, porque habría que analizar, aparte de la nicotina, qué más
basura y mierda están metiendo en los cigarrillos. Que es lo que crea la adicción. Claro. Sí, yo solamente quería decir una cosa. Hubo 2 medidas que no salieron adelante, porque esta ley proponía algo más ambicioso, que era que la publicidad, todos los envases del tabaco tuvieran uniformes, y duplicar o aumentar muchísimo el precio del tabaco. No con, entiendo yo, una intención de recaudar, sino de disuadir a la gente que compre el paquete de tabaco. Es decir, no me parece que fuera por eso. Y lo que decías, Diana, del aspecto de la patrocinación, de lo que patrocinan, es muy importante del envase, porque como no se puede publicitar marcas ni de bebidas ni de tabaco, lo disimulan, ponen otros nombres, otros colores, pero se sigue identificando con una marca de tabaco, con una marca de bebida, y siguen patrocinando conciertos, eventos, sobre todo para la gente más joven, y están allí, disimulados con otros colores, pero la gente al final, tu subconsciente ve eso y lo sigue asociando a esa marca de tabaco o de bebida, que es lo que están haciendo igual, porque está prohibida, ¿no? Ese patrocinio con tal. Por eso hubiera sido tan importante modificar y obligar que todas las marcas tuvieran una identificación de tabaco y no permitir que se blanqueen, entre comillas, y que aparezcan de cualquier manera, que en el inconsciente sabemos que siguen siendo ellos y que están presentes en conciertos multitudinarios donde hay mucha gente joven, porque al final saben dónde tienen que invertir. Y creo que eso pues hubiera sido un acierto importante también. Diana. Pues habrá que ver cómo podemos prevenir eso y llegar hasta la población más joven, ¿no? Claro. De indicar, porque claro, que salgan los estudios sobre los vapeadores, qué realmente está ocasionando en la gente joven, si los procesos asmáticos, si los procesos que se están viendo ahora en los chavales están relacionados. Como bien decía aquí, no, el cáncer de vejiga, que, bueno, tiene que haber estudios. Eso tiene que... Y tendremos que utilizar toda esa información que tenemos, todas esas investigaciones para que tengan claro los jóvenes e informarles que sepan que están destrozados. Mira, ahora que están obsesionados con los gimnasios, que están obsesionados con la alimentación, porque es verdad, yo no sé, pero yo mis críos, una vegetariana, la otra que si no sé qué de las proteínas, están todo el día obsesionados con su salud. Hay gente que quiere vivir hasta la eternidad, como estos Putin y todos estos, hasta los 150 años, y resulta que se están envenenando. Yo digo, pero cada cigarrillo que te tomas o cada vapeador que haces, eso estás metiendo sustancias tóxicas. No me vengas a mí ahora que si estás comiendo carne de vaca ¿no? con proteínas o con antibióticos o demás. Es decir, tenemos que seguir hablando con la gente y explicándoles por qué se toman estas medidas. No es porque queramos recaudar impuestos, que puede ser los impuestos, sí, hombre, pero ¿cuánto cuestan las enfermedades crónicas? La gente que tiene esas enfermedades pulmonares, es que, no sé, y todas esas... lo siento, Flor, pero si has sido consumidora durante 10 años de 2 cajetillas diarias, a lo mejor dentro de unos años aparece algo porque está ahí depositado en tu organismo. Y eso hay que explicárselo a los jóvenes, porque se ven inmortales, pero es que realmente tienen unas consecuencias a largo plazo en su salud. Perdona, Flor, que te lo he focalizado. No. A ver, que el tabaco produce cáncer, que el tabaco es nocivo, sí. Para eso se necesitan hacer campañas de prevención y de educación en los jóvenes y las jóvenes desde pequeñitos. Es la única forma. Pero que también el cáncer lo produce la polución, donde estamos en Oviedo, en una zona, por ejemplo, del Palacio de los Deportes, que es de la zona más contaminada de todo Oviedo, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, que no se muere solamente porque el tabaco nos provoque eso, sino hay otras cosas también añadidas, pero no nos pongamos tan maravillosos, es decir, quitamos el tabaco y ya no pasa absolutamente nada, y que conste que en esta mesa hay alguno que fuma y ya utilicé el masculino, pero bueno, yo creo que todo lo que son esas medidas, la prevención es importante, y la educación es fundamental. Beatriz. Bueno, nada, también decir que venimos en un país donde hay una cultura de alterno, una cultura social que siempre favoreció el tabaco, el fumar, el beber, el alternar. Si la cultura nuestra no es la misma que de los países del norte, ¿no? Y son hábitos que cuesta cambiar, vamos cambiando muchas cosas, pero cuesta, no es de un día para otro. Entonces, claro, que tenemos que decir, no, la cuestión de educación es muy importante, por supuesto, pero no podemos ser cínicos. Es decir, estamos diciendo a nuestros hijos, hijas que no fumen, igual los padres siguen fumando. Entonces, ahí hay una cuestión también generacional que tenemos que ir dando tiempo.
los jóvenes, las jóvenes tienen que ir viendo, y yo creo que lo ven, aunque estén con vapeadores porque piensan que es más sano y que el tabaco es peor y no sé qué, la información sobre eso deja mucho que desear. Se ha querido vender como una alternativa al tabaco, como que no era tan nocivo. Pero bueno, yo creo que poniendo, como suelen decir ahora, los pies en la tierra y atajando y dando un poco de margen. Es que solamente añadir una cosa, yo me acuerdo en mi época cuando hace unos pocos de años, antes de ayer, no ayer sino antes de ayer, se fumaba porque se veía como una especie, sobre todo las mujeres, se fumaba porque se veía como una especie de liberación, claro, de llegar más allá, de igualdad, de estar, antes había que copiarlo. era algo y por rebeldía. Sí, cosa que ahora ha cambiado totalmente. Sí, bueno, no me pongas esa cara. No, para nada. Lo dejamos aquí. Llegamos al final. Beatriz Ejido, muchas gracias. Un placer, Roberto, como siempre. Flor Tejo, muchas gracias. Ay, encantada. Y Diana García, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Este primer día de curso ha sido muy intenso. Claro, como tiene que ser. Gracias. Y güey, vamos a hablar de la historia de la literatura asturiana, que ya se presentó un volumen, va a haber dos, ya se presentó el primer volumen el otro día, el miércoles de la semana pasada, y una iniciativa de la Academia de la Lengua Asturiana que está coordinada por Xosé Ramón Iglesias y por Marta Mori, y ya conocéis muchos y muchas a Xosé Ramón Iglesias porque bien colaborando con Asturias al Día desde ya va una buena temporada, falándonos de las cosas que se faen en la academia o de cuestiones que tienen que ver con la lengua asturiana. Así que lo primero, buenos días, Moncho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Y agradecete que sigas con nos. Nosotros encantados que sigas aportando y venir averándote al programa para hablar de cosas que tienen que ver con la lengua y con el trabajo que fae la academia. Hasta el verano, ¿y eres el secretario? Sí. Sí. Bueno, la última vez que viniste explicástemos cómo iba el proceso, ¿no? Ya yo creo que en esos días en las elecciones y efectivamente Claudia Elena Menéndez, la nueva secretaria. Bueno, vamos a seguir de todas las maneras contando contigo para que nos des pistas sobre estas cuestiones, porque, claro, faes un trabajo, y ahora que estamos en el entamo del curso, del político y del educativo y del curso en general, faes muchas cosas en la academia. Sí. Nosotros la academia interesa mucho difundir un poco lo que se fa y lo que es el trabajo de la academia, y para nosotros muy importante, por eso te agradecemos también que cuentes con nosotros para el programa. Que vaya tiempo duro que nos toca, ¿no? En general en la vida, pero pienso en Xoán Bello, ¿no? Y en la aportación de Xoán a la literatura. Fue un golpe, efectivamente, fue un golpe inesperado, porque claro, totalmente. No se cuenta en esa cuestión, ¿no? Con un escritor, el primer ganador del Premio Nacional de Literatura en Asturiano, Xoán Bello, pues claro, y en plena producción, con 60 años, pues nos espera ese golpe, ¿no? Y efectivamente duro, pero bueno, y la vida, ¿no? La aportación queda, lo único, si es que hay consuelo, que nunca hay un consuelo, por lo menos en un primer momento, queda una obra muy importante de Xoán Bello, tanto en poesía como en narrativa. Claro. Bueno, ¿cómo viene este curso para la academia en general? Bien, seguimos, yo creo que en las cosas normales, digamos, no tenemos una cuestión especial. Estamos ahora mismo preparando, al entamar el curso, les jornadas de estudio para primeros de Pallares. Seguimos con las publicaciones en marcha, que están ahora bastantes, salieron unas cuantas durante el verano, tendremos ocasión de hablar de ellas más adelante en otros programas, después preparando de alguna manera los cursos ya de la UABRA del año que viene, es decir, y un poco la rutina, digamos, rutinario del curso. Seguimos con la innovación del diccionario, etcétera, etcétera, es decir, un poco con el trabajo previsto, ¿no? Tampoco esperamos este año ninguna cuestión extraordinaria. Nunca se sabe, efectivamente, pero esperamos que el trabajo sea el normal. Claro. Falabesme de algo de educación de adultos.
Sí, bueno, hoy mesmo se abre el plazo, 15 de septiembre, la Academia convoca, publicamos, y ya lo informé de ello aquí, en programas en la temporada anterior, el programa Noyos manuales de educación para adultos. Entonces la Academia convoca un curso para adultos de nivel A1 y A2, semipresencial y presencial en la Academia, que va a ser entre las fechas, digo, por quien pueda asistir a ella, entre el 7 de octubre y el 11 de aviento. Son 100 horas el curso, 60 son presenciales y 40, pues digamos, telemáticas desde casa, ¿no? Van a ser los martes y los jueves de 5 a 8, los presenciales en Academia, ¿no? Martes y jueves de 5 a 8, yo digo, entre octubre y Pallares. Abres la matrícula web hasta el entamu del curso, y después, cuando termine el curso, allá el 11 de aviento, pues va a haber un examen, el examen que hacemos todos los años a final de año, de la prueba de conocencia, pues va a haber un examen para ver esa titulación de nivel A1 y A2 de Academia. Sí. Bueno, quien interese, con echar una huellada en la página de la Academia, la página web de la Academia. En la página de la Academia, o bueno, si quiere pasar por la Academia, pues también, pero en la página de la Academia tienen todos los datos y demás, ¿no? Bueno, diremos hablando de ello también, seguramente. Sí, tendremos ocasiones más adelante. Bueno, Historia de la literatura asturiana, volumen 1, que se presentaba el miércoles de la semana pasada. Sí. Y una revisión de un trabajo que, si no me equivoco, tenía ya más de 25 años. Casi 25. Casi sí, 25. La presentación y la publicación fue del 2002. Del 2002, del recordado Miguel Ramos Corrada. De Miguel Ramos Corrada, efectivamente. La obra estaba escosada ya hay años, era difícil de conseguir. Entonces la Academia, ya un par de años, planteóse el volver a sacarla. Entonces, claro, al volver a sacarla había que ponerla al día, no era solo una edición sin más, ¿no? Y atopámonos con el problema de que una cosa era poner al día la literatura hasta el siglo XX y otra la literatura más actual. La literatura asturiana más actual, digamos la del siglo XX, tanto la de la primera parte del XX, falamos aquí en este programa alguna vegada de todos los estudios que están apareciendo y se están haciendo ahora sobre Fernán Coronas, es decir, hay toda una revisión de la obra, pero después, sobre todo, toda la literatura a partir de los años 70 del siglo pasado, el llamado surdimiento, resurdimiento, o la literatura ya de este siglo, del siglo XX. Claro, la edición anterior, ya digo, publicóse en el 2002, por lo tanto, todo eso no estaba. Entonces, era tal la cantidad de material nuevo que había que decidimos publicarlo en 2 volúmenes distintos. Un primer volumen, que es el que se presentó esta semana pasada, que va hasta finales del siglo XIX, que sigue, digamos, una reedición corregida y aumentada, puesta al día de la literatura hasta el siglo XIX. Y después, para el año que viene, para el 26, para finales del 26, esperamos asolellar un segundo volumen, que ese ya va a ser un volumen, digamos, fecho de nuevo totalmente. Totalmente de nuevo. No va a ser revisada la edición de 2002, sino, bueno, entre otras cosas, porque además faltanos el autor principal de la parte del siglo XX, y era Xosé Volado, con lo cual también, entonces, vamos a partir de nuevo y hacer esa segunda parte del siglo XX y del siglo XXI, que ya llevamos un cuarto de siglo, y la literatura pues va a marches a una velocidad increíble en el siglo XXI. Seguramente cuando empezasteis a trabajar tú y Marta Mori, que sois los dos coordinadores, vos disteis cuenta mejor que nadie precisamente de cómo avanzó la literatura asturiana en esta última parte del siglo XX y en casi lo que llevamos del XXI. Claro, vamos a ver, era un poco lo que quería decir, que fue donde vímonos en la necesidad y en la obligación de hacer esos 2 volúmenes, porque efectivamente, partiendo inclusive del término, estábamos falando y seguimos falando de surdimiento. Claro, el surdimiento surde en el 74, que más que surdir, como decía Volado, resurde, porque había una literatura anterior ya muy rica, muchas veces desconocida, pero ya que
hasta cuándo vamos a falar del surdimiento? Que decir, el siglo XXI ya tiene unas características propias que ya lle otra etapa, ya lle una domina distinta. No podemos seguir falando de la literatura del surdimiento, porque ya digo, son nuevos autores, siguen apareciendo nuevos autores, los ganadores, los que están ganando los premios en estos días y demás, son gente nacida a finales del siglo XX ya, de 30 y pico de años, y por lo tanto necesitábase dar una vuelta total y una revisión completa. Sí. Bueno, como dices, en este primer volumen respetas el trabajo de Ramos Corrada, pero aprovecháis también para dar una vueltina a algunas cosas, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, ya digo que tratábamos de poner al día, no solo de reeditar. Entonces, lo que hicimos fue, hay un par de capítulos, concretamente el del siglo XVII dedicado al barroco y el de la primera parte del siglo XIX, lo que llamaríamos el romanticismo, la época de Caveda y Nava, que estaban escritos por Miguel Ramos Corrada, que ya era el coordinador de la etapa anterior. Entonces, al faltar Ramos Corrada, decidimos reeditar en esta nueva edición los capítulos tal como los tenía Ramos Corrada, esos dos, pero asuntar, digamos, una innovación es novo. Entonces, del siglo XVII faila Joan Xosé Sánchez Vicente, entonces vamos a topar ahí el capítulo de Ramos Corrada y de Arreu, pues digamos la parte nueva, novedosa, las nuevas aportaciones que fai Sánchez Vicente hasta este momento, ¿no? Y en el siglo XIX, en la época del romanticismo, lo mismo. Asolellamos el capítulo de Ramos Corrada y Darreu, Xaime Martínez, pues fai la súa aportación a las novedades críticas, los nuevos textos que aparecieron en estos casi, como decías tú, 25 años que van de un al otro, ¿no? Los otros capítulos, pues lo que hacemos son ponerlos al día. El primero, el de la literatura de la Edad Media, pues de García Arias, entonces actualízalo. Después el de la literatura popular, tradicional, de transmisión oral, que firmaban Ana Cano y Antonio Insuela. En este caso, además de Ana Cano y Antonio Insuela, fírmalo Marta López, y el del siglo XVIII, ponlo al día Marta Mori, y en la segunda etapa del siglo XIX, faigolo yo mismo, la segunda parte del siglo XIX. Bueno, el caso de Xaime, igual lleva un de esos autores que espolletó en estos últimos años, ¿no? Uno de los muchos, porque es que lo que decías tú antes, tenemos una literatura tan rica, tan importante, tan al día, tan moderna en estos momentos, y Xaime Martínez efectivamente lle una novedad siempre, siempre buscando formas nuevas, además, en la literatura. Bueno, ¿cómo estáis trabajando, Marta y tú, de cara a este volumen, al segundo volumen? Segundo volumen, no, bueno, ya está de alguna manera, ya están, lo que hicimos primero fue hacer un planning general, seleccionar y buscar los especialistas de cada una de las etapas, es decir, dividimos el siglo XX en distintas etapas, y de cada una de esas etapas pues hay los que nos parecieron los especialistas más afalladizos, pues ya están trabajando en ello. Ya tuvimos de ellos xuntes y ya esperamos que para primeros del 26 empecemos a tener ya los primeros trabajos para revisar, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bien, guapo trabajo, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver si conseguimos, porque ya es complicado, son muchas personas las que están por el medio, porque son, yo creo que es 7, 8 personas, me parece que, y entonces, bueno, coordinarlos a veces no siempre llega las cosas a tiempo, bueno, hay dificultades, pero eso es casi habitual, ¿no? Sin más, sí. Eso ya sí. Digo que guapo trabajo porque va a permitiros echar una huellada a una parte de la literatura asturiana que, como estamos comentando, es bastante curiosa, amplia y potente, si me permites la expresión. Quiero decir que a veces casi en el día a día no nos permite reflexionar excesivamente sobre el momento que vivimos, pero fanse cosas muy curiosas. La literatura, como decían antes, ahora, en este momento, la literatura asturiana está al nivel homologable con cualquier otra literatura de la península.
está, ya digo, inclusive diría yo en cantidad de lo que se está haciendo, porque no hay que escaecer que Asturias ye lo que ye y somos los que somos, y entonces tanto la cantidad como sobre todo en la calidad de lo que se publica, ya digo, y de una modernidad y de una calidad muy buena, muy buena. Y entonces efectivamente por eso era tan importante hacer esa reflexión de lo que está pasando, ¿no? Y después el darlo a conocer. El darlo a conocer, que eso también sería uno de los objetivos del primer volumen, porque muchas veces la literatura, por desgracia, en Asturias es muy desconocida para el público general. Yo a veces cuando veo que personas cultes de Asturias pues no saben quién es Antón de Mari Reguera, o no saben quién es Juan María Cebal, o no saben quién es Fernán Coronas, pues o Pepín de Pría, pues hay un desconocimiento, y bueno, esa es una de las funciones también de ese manual de literatura, ¿no? Servir de digamos, de fuente de investigación, pero sobre todo de una función didáctica también. Pato pase ya en las librerías. Sí, ya está, sí, ¿no? sí, ya está en las librerías, o en la propia academia. La propia claro. Academia, pero ya está distribuido, sí. Bueno, y yendo a este primer volumen, tú faes este último tramo del 19, 1850-1900, caltenimiento de un modelo. Sí. Tomando por lo último el caltenimiento de un modelo, el modelo Cabeda, ese modelo que Cabeda en 1839 lanza y que condiciona de alguna manera la literatura asturiana prácticamente hasta mediados del siglo XX. Y el modelo Cabeda, poca gente se sale de ese modelo. Ese modelo, digamos, Asturias y una aldea y tiene una mentalidad determinada y la literatura sirve exactamente para lo que sirve, ¿no? Continúa ese modelo. Pero, por ejemplo, en estos 20 y tantos años encontráronse de esa etapa, que me entrugues ahora de la segunda etapa, de todos, encontráronse, digamos, materiales, ¿no? Materiales. Vamos a ver, aparte de, porque, digamos, las innovaciones de ese nuevo volumen, digamos, van en dos líneas. Una, los nuevos textos atopados, que fueron bastantes, y sabemos que siguen habiendo textos sin atopar todavía, ¿no? Además de eso están los estudios críticos. Publicóse mucho en estos 25 años sobre la literatura asturiana. Entonces, lo que fai el volumen es aportar, y de ahí la bibliografía amplia, aportar todos los estudios que se vienen haciendo sobre ello, ¿no? De esa domina en concreto de la segunda parte del siglo XIX atopáronse dos textos muy interesantes de los que, bueno, ya se dio conocimiento en su momento, ¿no? Por una parte fue el atopar una nueva autora, como fue Matilde de Soigny, que realmente una autora que no conocíamos y que allá no sabemos si en 1870, 1890, porque en principio la obra que encontramos manuscrita da 1870, pero el texto que después atopamos publicado para mandar a Cuba, pues por 1890, pero al final del siglo XIX. Y en esa misma domina, de 1875, atopóse la primera novela de la literatura asturiana, la de Enriqueta González Rubín, El viaje del tío Pacho, el sordo a Ovieu, que es de 1865. Son de la misma domina y conócense los dos. Y bueno, muy interesante, que decir que, por lo tanto, están atopándose de continuo textos, lo mismo en las otras épocas, lo mismo en el siglo XVII, la aparición de nuevos manuscritos, de nuevos autores que aparecieron en estos 25 años del siglo XVII. El jesuita, el padre Juan García, un jesuita que vive en Uvieu y que publica unos poemas al rodio de 1665. Sabemos que la domina en que más o menos muere sobre esos años Antón de Mari Reguera y escribe una serie de poemas en la línea de Antón de Mari Reguera, donde se ve que ya influye a Antón de Mari Reguera. Bueno, quiero decirte, ese autor no lo conocíamos en el año 2000, claro, cuando se fue la primera edición, ¿no? Y lo mismo en los demás dómenes. Sí, y eso tiene que ver seguramente con esos otros trabajos que se fan dentro de la academia, de las jornadas de investigación, sí, el propio trabajo en la universidad. En la universidad también, efectivamente, son como debe ser, son los dos líneas, digamos, ¿no? Tanto la academia, la investigación de la academia,
cites les xornais de estudio, porque, digamos, donde se vuelca fundamentalmente el traballo, pero el traballo que se va facendo, e tamén, efectivamente, desde la universidad, que se vienen facendo traballos, e se están facendo traballos de recuperación e de estudio sobre los autores. Por eso digo que é moi interesante e cosas que se irán apareciendo, por eso é necesario el ir innovando cada X tiempo esa historia de la literatura, ¿no? Qué guapo eso, qué guapo tiene que ser lo de toparse con, claro, con un ejemplar de esos, una ¿no? Maravilla. Yo cuando me enteré de que había aparecido el viaje del Tío Pachu, es que claro, interesantísimo, porque nosotros conocíamos por Canella, por el rector Canella, Fermín Canella, diznos que en 1864 había aparecido una novela en Asturias, y no teníamos conocimiento de nada, y ahora aparece, fechada 1875, esta de Enriqueta González Rubín, y apareció en el año 2008, pero, y claro, fainos dudar, hay otra novela, lo mismo que apareció esta y no teníamos ni idea de ella, hay otra novela a la que se refiere Fermín Canella de 1804, oye que Fermín Canella confunde les feches, y es esta misma. No lo sé. Sí, son cosas, de verdad, claro, cuando aparece una cosa de esas... Son pistes, ¿no? Son filos de los que hay que tirar. Eso está claro. Bueno, quedó súper guapa la sí, edición, yo ¿no? creo que la edición queda muy guapa. El de Ramos ya era verde, ¿eh? El de Ramos sí, Corrada eso, y era verde. Igual, me parece, ¿no? Igual, y era más gordo, más tal, porque va completo, claro, va a ser más que ese todavía el segundo volumen. Parecnos a más... Inclusive pensamos que é máis amañoso en 2 volúmenes que en un volumen máis tan amplio, ¿no? Y amañoso, y un volumen amañoso. Y es muy amañosín, sí. Tamaño muy guapo, sí. Y el tipo de letra también. Yo parece que sí, parece que quedó bien. Ahí la Secretaría Técnica que trabajó en ello de la Academia, a la que yo los que hay de les gracias, porque sin ellos no saldría el trabajo alantre, pues hizo una edición muy guapa. Claro. Bueno, pues para todas las personas interesadas en la literatura asturiana, que seguramente muchas de ellas ya conocerían el trabajo de Ramos Corrada, si no, esta hay una buena ocasión para ello, para meterse en ello, para, bueno, darse cuenta de que efectivamente tenemos una lingua y tenemos una literatura. Una literatura. ¿No? Vamos a ver, para mí ese sería el objetivo fundamental. Siempre lo digo, ¿no? Y sobre todo, que pase por la escuela. Es decir, no puede pasar que ningún alumno acabe los estudios obligatorios en Asturias sin saber que hay una literatura en asturiano y que conozca a los autores fundamentales. Eso ya es importantísimo, ¿no? Ese conocimiento. Muchos de ellos escribieron en castellano también. También. Y hicieron muchos trabajos. Es decir, que algunos... Igual son conocidos más por lo que hicieron en castellano que por lo que hicieron en asturiano, ¿no? Puede ser, efectivamente. No te digo que no, pienso en el mismo Cabeda que decíamos que crea, pienso en el mismo Cabeda, ¿no? Sí. Efectivamente. Claro que sí. Bueno, Moncho, pues entonces nada, a partir de ahora vamos llamándote. Cuando tú quieras, nosotros vamos dando información de lo que hacemos en la academia, de las publicaciones, ya digo, de las presentaciones de los libros o de los cursos que organicemos, de todas las cuestiones vamos dando aquí información de ello. Pues entonces seguimos hablando. Muchas gracias, Moncho. Gracias a ti, Roberto. Y hoy vamos a cerrar el programa, vamos a despedir Asturias al Día charlando con Francisco Villar, que es miembro de la Asociación Cultural Cauce del Nalón, y también vamos a tener en este mismo espacio al político y ensayista Nicolás Sartorius. Si digo Cauce del Nalón y digo Nicolás Sartorius, ya se pueden imaginar que es una de las actividades que ha programado esta veterana asociación del Valle del Nalón, de la comarca del Nalón, de la cuenca del Nalón, que desde hace... creo que más de 20 años viene organizando prácticamente semana a semana una serie de actividades, de conferencias y de otro tipo, y presentaciones de libros de una manera muy perseverante, y dando la oportunidad en la cuenca minera del Nalón pues de tener también acceso a distintas formas de entender la vida, de entender la política, de entender lo que nos pasa. Entiendo que en ese marco es en el que viene Nicolás Sartorius, que vendrá esta misma semana, el próximo jueves va a estar en el Teatro del Entrego en San Martín del Río Aurelio,
creo además, no me quisiera equivocar, luego lo hablaremos, que no es la primera vez que Nicolás Sartorius viene a participar en alguna de las actividades de Cauce, pero lo primero es saludar a Francisco Villar. ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, amigo. Muchas gracias. Y nada, aquí estamos de nuevo para explicar un poco las próximas actividades del cuatrimestre, que empezamos ahora en septiembre, como sabes, y ya hemos empezado con... Desde la perspectiva fuerte. Sí, desde la perspectiva esta que, como decía nuestro intelectual por excelencia de Asturias, Juan Cueto Alas, empezamos por lo local, lo territorial, lo más cercano de todo el valle, que es con el escritor y poeta desde hace muchísimos años, langreano de siempre, que es Javier García Cellino, el pasado jueves, un acto en el que estuvo la presidenta de Isabel Rivera, que fue la que hizo la presentación, y leyó Chema Munarriz, el hermano de Miguel Munarriz, el escritor, un texto de ese propio Miguel, porque él no pudo estar. También estuvo el propio autor, May y otra compañera tocando la guitarra y el violín, y también la concejal de Hacienda, Marina Casero, por parte de la representación del ayuntamiento. Bueno, decía, más de 20 años, unos cuantos más, ¿no? Va a hacer 30 justamente en febrero. Sí. 30 años. Sí, justamente. Y ahora, el próximo jueves, tenemos aquí a Nicolás Sartorius, que viene a presentar, como ya sabes, el ensayo de la democracia expansiva, o cómo ir superando el capitalismo, ¿no? Entonces, ya son, con esta ocasión, ya Nicolás está con nosotros en 4 ocasiones. La última fue a través de la red, porque era la etapa del COVID, cuando presentó su último ensayo sobre lenguaje, ¿no? Sobre la importancia del lenguaje, bien dicho, ¿no? Y en este momento va a presentar, ya digo, la democracia expansiva, que en general es un ensayo sobre la actualidad, recogiendo todo, digamos, las políticas más importantes que hemos sufrido y vivido durante el siglo XX, y sobre todo defendiendo 2 cosas fundamentales para que los progresistas la entendamos. Se centra sobre todo en Europa, muy centrado en Europa, y con esas 2 perspectivas, que los progresistas y la izquierda consigamos una globalización también de la democracia, igual que hay una globalización económica. Si no, se debilita cada vez más la democracia. Y en este sentido, y además de eso, pues él cree que se puede conseguir a través de la democracia, de la ciencia, de las nuevas tecnologías y demás. En este ensayo habla de los temas fundamentales que estamos padeciendo hoy. ¿Qué? El próximo jueves, 7:30 de la tarde, Teatro del Entrego, ¿no? Es Exactamente. El día de Nicolás Sartorius, que creo que ya nos escucha a través del teléfono. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de entrevista. Decía Kiko Villar, la 4ª vez que estás participando con Cauce del Nalón. Ya no quiero saber qué vez es la que nos vas a visitar, porque han sido muchas a lo largo de tu historia y de tu vida, ¿no? Ha sido mucho tiempo en la cuenca del Nalón, ¿no? Bueno, efectivamente, muchísimo. Pues he calculado que la primera vez que estuve ahí han pasado 64 años. Fue en 1962, 1963. Sí. Bueno, fui en el año 1960, cuando las famosa huelgota, las huelgas de Asturias, que fueron tan importantes en la lucha por la democracia y en mi vida personal. Claro. Con lo cual, el Nalón está muy metido, y sobre todo el Entrego, que es donde yo vivía, ¿no? Sí. En el Entrego con tu amigo el recordado Peláez, ¿no? Manolo Peláez. Claro, Rito Peláez y toda su familia maravillosa, que siempre me acuerdo de ellos porque se portaron extraordinariamente conmigo, una familia trabajadora, minera, luchadora, los hermanos, la madre, todos. Y por lo tanto para mí es un recuerdo entrañable. Claro. Venía, si no recuerdo mal, Nicolás, a trabajar, además, ¿no? Como abogado, quiero decir, Bueno, sí, nosotros montamos ahí un despacho laboralista
con un abogado de Santander, que venía de Santander, que se llama Luis Campos, que el hombre yo creo que ya falleció. Y bueno, montamos ese despacho y para asesorar a la cosa de la minería, los trabajadores, pero también hay que reconocerlo también para conspirar. hicimos trabajo de conspiración y con Manolito Sí. Peláez, pues hicimos unas octavillas ahí en la huelga, en fin, yo todo eso lo contaré el jueves. Bueno, lo de conspirar, Kiko, yo lo sospechaba, que venían a conspirar, ¿no? También, ¿no? Pues- en aquel momento. Para conspirar era una forma de luchar contra aquella nefasta dictadura, ¿no? Pues sí, y se agradece muchísimo esa conspiración que fue tan importante para Asturias, porque el resultado de aquellas huelgas fue excelente para la mayoría de los mineros y de los trabajadores y los hijos de los trabajadores, y el comportamiento en general de la sociedad, como tú sabes, Sartorius, las mujeres, los comerciantes que permitían con aquellas libretas apuntar las cosas para cuando en su momento se pudiera abonar y demás. Fue una experiencia, la del 62, extraordinaria, y fue un modelo Bueno, ahí empezó todo. Pues sí, Nicolás. El nuevo movimiento obrero, ahí empezó todo, comisiones obreras. Eso es, amigo. Una huelga que se ganó. Claro. Eso es el régimen Solís tuvo que ir ahí a pactar con los mineros y se consiguieron ventajas que nunca se habían conseguido. Y la verdad es que fue una experiencia enormemente positiva, vamos, es un hito. Un hito fundamental en la lucha de la conquista de la democracia, ¿no? Pues sí. Bueno, y en este nuevo libro, La democracia expansiva o cómo ir superando el capitalismo, Nicolás, superar el capitalismo, a mí me parece, iba a decir casi imposible, voy a decir muy difícil, ¿no? No, que difícil es, sin duda, pero no se trata de acabar con el capitalismo. Yo lo que planteo es que hay que ir superándolo, es decir, ir superando los aspectos más tóxicos de este capitalismo, que no es un capitalismo cualquiera, sino que es un capitalismo depredador en su fase. Yo creo que en su fase bastante final está en una crisis profunda, y no hay más que ver quién dirige el capitalismo en este momento para darse cuenta de la crisis que está teniendo, ¿no? Pero yo lo que planteo en ese sentido no es una cosa así súper utopista, ¿no? De decir, bueno, una cosa imposible, no, es ir superándolo, como en algunos aspectos ya se ha superado, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? Es decir, por ejemplo, el estado de bienestar, al que yo le doy una importancia enorme, es decir, el hecho de que haya una sanidad pública, que haya una educación pública, que haya pensiones públicas, que haya tantas cosas de servicios sociales en nuestros países, eso ya es una superación del capitalismo, porque va en contra de la lógica del capital. Evidentemente, por eso se lo quieren cargar. Entonces, y esto es una manera de ir superándolo. O también en la riqueza, el que lo público entre en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Puede ser en el transporte o puede ser en tantas cosas. Entonces, todo eso son maneras de ir superando el capitalismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se puede, ahora en este momento es evidente que estamos viviendo un ciclo negativo, muy hacia la derecha, no solo a la derecha tradicional, sino también hacia la ultraderecha, hacia formas fascistizantes, formas que se parecen bastante al fascismo, pero son ciclos, ¿eh? Y por lo tanto, hoy podemos tener una visión un poco más, digamos, realista o un poco más pesimista, decir, bueno, si las cosas van en una dirección contraria, sí, pero la historia da muchas vueltas. Y también yo siempre digo que en los años 40 parecía que el fascismo iba a arrasar, ¿no? En Alemania, en Italia, en España, en muchos sitios, y sin embargo, 4 años después, el fascismo había sido derrotado y había democracias muy avanzadas en la mayoría de los países de Europa. Es decir, que nunca hay que perder la esperanza. Bueno, nos decía Kiko, digamos que hay 3 pilares que pueden sustentar el trabajo, el ensayo. Uno de ellos es la situación de la Unión Europea, que parece que se agarra excesivamente a postulados un poco antiguos ante la situación en el mundo que tenemos. De hecho, ver, por ejemplo, la tardía respuesta que se está dando a lo que está ocurriendo en Gaza.
Bueno, eso es verdad. Es decir, la Unión Europea es evidente, lo he dicho hace poco en un artículo, desde hace unos años a esta parte hay un giro hacia la derecha en la Unión Europea, que se ha visto también en la composición del Parlamento Europeo, ¿no? En donde los 2/3 del Parlamento ya son derecha y ultraderecha, ¿no? Hay un giro hacia la derecha en la Unión Europea, claro, que también se da a nivel global. Después de la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, hay una ola súper conservadora, de ultraderecha en muchos aspectos, y eso es real. Ahora, también es cierto que la Unión Europea últimamente ha reaccionado de manera muy negativa en el tema, por ejemplo, de Gaza, ¿no? Últimamente ha habido un pequeño giro, bueno, un cierto giro de la presidencia de la Comisión Europea, de la señora von der Leyen, diciendo que bueno, que se puede digamos claudicar el contrato que hay comercial con Israel, cosa que es un paso que ya se estaba pidiendo por parte de fuerzas progresistas. Veremos a ver si lo llevan a la práctica, pero eso es un paso adelante interesante. Pero es verdad que la reacción que ha habido ante la crisis producida por el COVID no ha tenido nada que ver con la reacción que hubo en la crisis del 2008, del 2007, que fue el austericidio, la política de austeridad absoluta que tantos desastres originó, y sin embargo en la nueva crisis producida por el COVID, pues la reacción ha sido totalmente distinta. Ha sido los fondos europeos, lo que se han llamado las Next Generation, es decir, todos esos fondos enormes que han venido a España, que han ido a Italia, que han ido a otros países, y que gracias a eso a nosotros pues, nos han aplicado casi un plan Marshall potentísimo. Y quiere decir que hay cosas que hay que examinar viendo todos los aspectos, no solo los aspectos negativos, que los hay, por ese giro a la derecha, pero también es verdad que la Unión Europea ha aplicado fondos importantísimos que suponían un salto cualitativo con respecto a las políticas anteriores. Alemania siempre se había negado a que hubiera este tipo de políticas, en lo que se ha llamado la mutualización de la deuda, que es el que la deuda no sea de cada país, sino que sea europea. Eso se había negado siempre y, sin embargo, se aceptó una cantidad enorme de dinero. A España fueron algo así como 70.000 millones de euros a fondo perdido, como si dijéramos, o sea, gratis, y otros 70.000 millones con unos intereses muy bajos. Gracias a eso, pues la economía española, no solo gracias a eso, pero fundamentalmente gracias a eso, la economía española es la mejor de Europa, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hay que ver todos los aspectos. Claro. Sí, Kiko. Amigos Sartorius, digamos que en tu ensayo, que es un balance desde el siglo XX hasta la actualidad, planteas cosas esenciales y de los temas centrales que hoy tenemos pendientes, ¿no? Es decir, y que hay que resolver. Sobre todo, las mejores condiciones están en Europa para resolver este tipo de temas, como es el tema del cambio climático, el tema de las inteligencia artificial, el tema de la desigualdad y demás. Por eso haces tú hincapié, sobre todo, en que efectivamente ese bienestar todavía en Europa, frente a Estados Unidos y a China y a los autócratas, ¿no? Como en este caso Trump, China y Rusia, está en mejores condiciones que Europa que los demás países, ¿no? Por eso lo planteas tú, ¿no? Así. No, sin duda. Es decir, yo hago un análisis histórico, porque creo que si no conoces la historia, si no conoces lo que te ha pasado, no tienes ni idea de lo que te está pasando. Uh-huh. Esa es una lección importantísima que yo creo que debería tomar nota mucha gente, ¿no? Si tú no conoces el pasado, no tienes ni idea por qué te están ocurriendo las cosas que te ocurren. Eso es evidente. Entonces, yo empiezo en un análisis histórico desde la Segunda Guerra Mundial, incluso desde la Primera, de cómo ha evolucionado Europa, cómo ha evolucionado el mundo, cómo todo este estado de bienestar que ha disfrutado Europa y que tiene todavía, toda la situación mejor que tiene Europa con respecto al resto de los continentes, pues se debe a la gran lucha que hubo. Yo por eso empiezo el libro diciendo la Segunda Guerra Mundial la ganaron los trabajadores. Es decir, porque gracias a eso gozamos de estos derechos que otros continentes no gozan. Yo me he recorrido el mundo entero y vamos, es que no tienen ni idea de lo que, no se creen que tengamos estos derechos. Cuando tú vas a América Latina o América del Norte
o te vas a África o no te vas a Asia y les dices que puedes tener sanidad pública que no te cuesta nada, o educación, es que no se lo creen. Entonces, eso hay que defenderlo porque está puesto en riesgo, están atacando eso, están atacando con mucha fuerza. Este es un capitalismo que está generando una desigualdad enorme, está destruyendo la naturaleza y está jibarizando la democracia. Es decir, la está haciendo cada vez más pequeña. Yo doy un dato que yo supongo que la gente no conoce, es decir, que solamente el 45% de la humanidad, en el mejor de los casos, vive en condiciones que podemos llamar democráticas, porque el resto ni tan siquiera conoce la democracia. Por lo tanto, yo por eso hablo de la democracia expansiva, porque hay que expandirla a nivel geográfico, a nivel horizontal, pero también a nivel vertical, porque la democracia es un proceso que ha durado muchísimos años, ya varios siglos, en el que hemos ido conquistando primero los derechos civiles, los derechos políticos, el derecho al voto. Mucha gente no sabe que para las mujeres, que es el 50% de la humanidad, el voto en países muy avanzados como Francia y como Italia, etcétera, no llegó hasta los años 46 del siglo pasado. O sea, nunca hubo el derecho al voto de las mujeres. Y en España llegó con la República, duró 2 años y después se desapareció con la dictadura y ha vuelto con la Constitución del 78. Es decir, que es una cosa jovencísima. Por lo tanto, el derecho al voto, que ya es lo mínimo, ¿no?, para que haya un sistema de libertades, es una cosa muy joven. Y luego han venido la lucha por los derechos sociales, que solamente se dan, en mi opinión, en la Unión Europea, algo en Canadá, en Australia, Nueva Zelanda, pero poco más, porque no existe esos derechos sociales en otros continentes, en otros países. Y luego ahora yo planteo que también hay que pasar a la tercera fase, que serían los derechos económicos, en donde la economía pues no está democratizada suficientemente. Por lo tanto, es un proceso de lucha y hay que mantener hay que defender y mantener lo que tenemos, porque lo que yo planteo en el libro es que la democracia, tal y cual la conocemos, la democracia social, la democracia europea, el modelo social europeo, está en riesgo. Es decir, Trump, el presidente de Estados Unidos, lo que quiere cepillarse es a la Unión Europea y los derechos que se disfrutan en la Unión Europea. Ese es su objetivo. Porque no le interesa que haya un modelo que reconozca esos derechos, porque esos derechos sociales necesitan unos sistemas fiscales muy potentes. Y claro, a la gente rica no le gusta pagar impuestos. Y por lo tanto, la política de la derecha, que es siempre bajar impuestos, es por eso. No sé si me explico suficientemente. Totalmente. Claro, el problema de los estados sociales es que son caros, en el sentido de que hay que pagarlos. El tener una educación pública de calidad universal y una sanidad pública de calidad universal y tener unas pensiones dignas, eso cuesta dinero. Y eso significa más o menos alrededor de un 45% de presión fiscal, que es lo que hay en Francia, lo que hay en Alemania, lo que hay en los países nórdicos. En España estamos en un 38% y tenemos, pues sí, también un estado de bienestar, pero claro, no de tanta calidad como pueden tenerlo en el norte de Europa o en Francia. Y sin embargo, eso es lo que quieren rebajar, porque no quieren seguir pagando eso. Ese modelo es una amenaza para ellos. Claro. Hablas también, Nicolás, estamos en los últimos minutos del programa, no me resisto en cualquier caso a plantearte este asunto. Seguramente que el jueves se hablará mucho más de ello, porque abordas la situación actual de la izquierda, dices cosas, por ejemplo, como que más que enfrentarse, oponerse a la globalización, quizá la izquierda debe de encontrar algunas vías, no sé si decir, revisar sus planteamientos ante la situación política que tenemos incluso hoy lunes 15 de septiembre. Bueno, sin duda. Es decir, la globalización, lo que yo sostengo en el libro es que la globalización no es producto de la maldad del capitalismo, es producto del avance de la ciencia y de la tecnología. Es decir, lo que supongo que nadie pretende es que retrocedamos con respecto a Internet, o todo lo que es un avance científico, tecnológico es muy bueno. ¿Cómo va a decir una persona progresista que eso no es bueno? Lo malo de la globalización es quién la dirige. Eso es lo que yo creo que hay que combatir, porque está en manos de muy pocas grandes multinacionales
mundiales, sobre todo americanas, claro está, que son los que controlan esa digitalización, los que están controlando esa tecnología a través de los algoritmos, a través de la inteligencia artificial, a través de todo eso, que es lo que está dirigiendo el mundo hoy hacia posturas cada vez más a la derecha. Es decir, si hoy sigue uno lo que es X, que es la red social, plataforma del señor Musk, bueno, o por ejemplo Instagram, el otro día leí un informe en donde el contenido de Instagram va hacia la derecha, siempre va hacia la derecha. O sea, la gente se cree que es una democratización donde cada uno puede decir lo que quiera y poder hablar. Eso es mentira. Es decir, está absolutamente controlado por esas grandes potencias multinacionales, que son además los socios privilegiados del señor Trump, que el otro día tuvo una comida con ellos para unificar criterios. Es decir, es que eso es lo que tenemos delante. Y entonces, la democracia controla a esas grandes tecnologías, o estas grandes tecnologías controlarán la democracia. Esa es la gran batalla que tenemos, lo mismo que es la batalla del medio ambiente. Y un autor americano muy bueno que dice una cosa que yo comparto: si el cambio climático fuera cierto, acabado. Entonces, ahí no me refiero a acabado pasado mañana, claro. Pero ¿por qué hay negacionistas? ¿Por qué el señor Trump y compañía son negacionistas? Porque saben que eso es así. Claro. Por eso son negacionistas. Pues de todo esto, Kiko, el jueves... Sí, el jueves, Sartorius, te agradecemos tu presencia por toda tu trayectoria y compromiso como modelo que eres para muchos, y también por todas tus intervenciones con esa claridad, concisión, siempre apoyadas en el racionalismo de la ilustración, con datos, y esa claridad que transmites y ese compromiso con eso. Y agradecerte mucho que en esta primavera hayas dirigido ese documental, que lo hemos visto muchísimos españoles, y agradecerte muchísimo la conquista de la democracia, que ha sido un enorme respaldo para los demócratas y para la izquierda en el papel de la transición. Pues Nicolás, será el próximo jueves donde tendremos también ocasión de escucharte y de, seguramente, como suelen ocurrir en los actos de Cauce, de escuchar a un montón de personas participando de esta conferencia, 7:30 de la tarde, Teatro Municipal de San Martín, en El Entrego. Nicolás Sartorius, muchas gracias, buen viaje a Asturias. Muchas gracias, igualmente, muchas gracias. Y Francisco Villar, muchas gracias. Igualmente, amigo, gracias a ti. Así nos vamos, despedimos Asturias al Día en esta jornada. Ya saben que mañana estaremos de nuevo con todos ustedes, los esperamos, disfruten de este lunes. Muchas gracias.